Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. En este día de la eliminación de la violencia contra la mujer aquí a Ojalá. No hemos comenzado este segmento con este brevísimo testimonio sobre el sistema de atención a las emergencias 911 por casualidad. No. Lo hicimos porque vamos a hablar en este momento con el doctor Roberto Lafontaine, o Lafontaine, como usted quiera, quien es el director actualmente del Hospital Dr. Darío Contreras y antes fue director del Hospital Dr. Moscoso Puello. Y él está allí donde se bate el cobre, como dice la gente, donde se recibe a las personas que han sido beneficiarias, sujetos de la atención de este sistema de atención a las emergencias 911, que ha impactado indudablemente de una manera importante el sistema hospitalario en la República Dominicana y el sistema médico, en la parte que tiene que ver sobre todo con la atención a las emergencias. Es nuestro primer tema. Buenos días, Roberto Lafontaine. Y explícanos un poco de esto, sí, porque indudablemente el 911 ha tenido un impacto en la atención a las emergencias y en los hospitales dominicanos. ¿Tú qué nos puedes decir? Que eres médico y que estás ahí donde se está trabajando con esto. Sí, buen día, Ramón. Mira, esto tiene un tremendo impacto, inclusive tiene un tremendo impacto en una nueva concepción de salud, a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer. Uno de los elementos importantes para mantener un estado de bienestar en la parte biológica, psicológica y social de la persona fue uno de los tratamientos que se hizo en la conferencia de Canadá, Ottawa, del nuevo concepto de salud. Lo primero es prever, y vale muy bien el día, toda una serie de políticas públicas que hay que diseñar para mantener el estado de paz. Porque si bien es cierto que no estamos en medio de una confrontación bélica, pero esto tiene que ver mucho con el tema de seguridad. El tema de seguridad, que es el tema que vive la nación. Entonces, desde este punto de vista, el 911, que impacta dos elementos importantes, porque te impacta la policía y con ello la movilización de todo lo que tiene que ver el sistema de justicia frente a una mujer que ha sufrido una situación de violencia, también te impacta, o sea, la parte de salud. Y eso trae por consecuencia a la larga una situación de tranquilidad, o va llevando una situación de tranquilidad a la población. O sea, estamos hablando aquí de promoción de la salud. De promoción de la salud, ese es un impacto indirecto que en algún momento va a haber que medir. Después, desde el punto de vista de la atención temprana, que es cuando en el componente de salud pública, en el componente de los servicios de salud, una mujer abusada que llega inmediatamente al servicio de salud, es una mujer que ya está, o sea, se le va a poder asegurar su pronta recuperación, su pronta rehabilitación. Primero, en el componente físico de la violencia. No es lo mismo, llamar al 911 para que cuando se esté produciendo se pueda detener, o sea, rápidamente este estado de violencia, a dejar a una mujer que sencillamente la maduren. O sea, si vamos a hablar de violencia física, y una vez madurada se pase 2 o 3 días a acudir a la emergencia de una institución, sino que los vecinos podrán llamar, en este mismo instante llega la policía, detiene el agresor, inmediatamente detiene este estado de violencia y la mujer es trasladada a un centro de emergencia inmediatamente, donde se le inicia todo un proceso de tratamiento. Lo que tú quieres decir es que el 911, este sistema de atención a las emergencias, es también un instrumento importante en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, claro. Sí, directo e indirecto al mismo tiempo. O sea, de primer orden.
Todos estos elementos se van a comenzar a medir después, se van a ver después. Y de hecho, si se recogieran los testimonios en este sentido, deben haber muchos deben haber, que pudieran ser pasados en cortos, así de esta manera, para que se vaya viendo el impacto del mismo. Y de esta misma manera se va haciendo promoción a la salud. ¿Cómo ha impactado el 911 ya en lo hospitalario, en los hospitales, en los establecimientos médicos? Óyeme, de manera tremenda, por una razón, porque la empresa hospitalaria ha habido que reorganizarla. El 911 llega allá y lo primero es que tiene una unidad de estabilización a aquellas personas que producto de un estado, vamos a ver, un estado de violencia donde exista una puñalada, por ejemplo, o donde exista un balazo a una mujer, o un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, pero como es el día de la no violencia contra la mujer, vamos a enfocarlo ahí. Vamos a enfocarlo ahí. Llegó una mujer que fue apuñalada por un agresor, por su esposo, o sea que estaba en celo, porque hizo cosas. Esa mujer llega inmediatamente a una unidad de estabilización, que es la unidad de trauma shock. En vez de pasar a una emergencia, o sea, una emergencia general, a donde todos los elementos que tienen que ver con la preservación de su vida están dispersos, ahora están dentro de una unidad que le llaman así trauma shock, a donde tú tienes que las soluciones que se van a utilizar en ella están puestas en un pie de suero, en un bajante de suero, donde el catéter que se le va a utilizar para canalizarle la vía y poderle restablecer o sea, los límites fisiológicos perdidos, que si bajan de ahí lo puede llevar a la muerte, o sea, están ahí. Todos los medicamentos, todo lo que pueda necesitar está ahí en ese momento. Entonces, por lo tanto, tenemos más garantía de que esa persona va a preservar su vida, que es lo primero. Entonces ya inmediatamente pasa a los otros elementos de la emergencia, o sea, donde hay que seguir interviniendo urgentemente, pero su vida ya no corre peligro de manera inmediata. Lo primero es la estabilización. Primero es la estabilización. Todo preparado. Eso está todo preparado, sí, para poderle garantizar, o por lo menos para brindarle el servicio que pudiera garantizarle su vida. Porque en esa condición, un segundo es mucho. Un segundo es mucho, o sea, un segundo es demasiado tiempo y todo es tiempo ganado. O sea, vemos que estamos ganando tiempo por dos vías. La primera es que llega más rápido. No, la primera es que una situación de violencia física que pudiera ser muy prolongada se detiene en el más corto tiempo. Lo segundo es que llega más rápido a la emergencia, a la atención médica, y lo tercero es que la emergencia está preparada para poderle preservar su vida. Ha habido, por lo tanto, un impacto directo, importante en la forma en que se organizan los hospitales para atender las emergencias. Para atender las emergencias. Se ha hecho todo un dispositivo. Y hablas de esta unidad de trauma shock, unidad que ha sido creada específicamente para eso. Antes no existía esta unidad como la que está concebida ahora en los hospitales. Mira, solamente en los hospitales descentralizados. Aquí podemos hablar del Juan Bosch, del Nenaria, probablemente los hospitales de la Plaza de la Salud, cosas. O sea, esto lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que la red hospitalaria de salud pública, administrada propiamente por salud pública, con esto ha dado un salto. O sea, que la hace más eficiente que no lo tenía. Entonces, los hospitales que están en la red del 911, ¿verdad? En el casco central, que son los hospitales que estadísticamente se comprobó que mayor caso de trauma en este sentido, de situaciones en este sentido, y de violencia contra la mujer, manejan, entonces tienen este tipo de unidad, que no la tenían. Doctor, la historia de el Darío Contreras es la historia, digamos, de la maldición japonesa, como algunos la consideraron en su momento, puesto que ahí iba a parar todo cuanto accidentado existiera por lo pronto en el Distrito Nacional. Y se tenía la idea de que estaba este hospital siempre, digamos, sobrecargado
o sobredemandado por la calidad de su equipo médico, por la capacidad de respuesta a traumas verdaderamente catastróficos. Este sistema, que también está comprobado que en muchos de los casos que llegan a él, al 911, son el resultado de accidentes automovilísticos y de motor en general, ¿en qué medida realmente se descongestiona con el sistema o se facilita a sí mismo la capacidad de respuesta a eso que en su momento fue o tenía uno la impresión, una sobredemanda de atención? Mira, una de las líneas de acción de la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, es el descongestionamiento de los hospitales. Y los hospitales sencillamente se descongestionan evitando que la persona se enferme. Aquí volvemos al tema de promoción de la salud. Si te fijas en qué está detrás de los accidentes de tránsito, en su mayor causa, fallas humanas producto de que bebida alcohólica, por un lado, que es la principal. Aquí podríamos estar hablando de alrededor de un 60% donde hay envuelta la siniestralidad, la muerte en sí. Después tenemos el aspecto del mismo hecho de la construcción de nuestras carreteras. También tenemos el aspecto de la condición de los vehículos, que también es una falla humana. Pues a través de dar líneas de acción en este sentido, va necesariamente a provocar que nosotros podamos revertir en conjunto como sociedad, como sistema, esa alta demanda que tienen los hospitales de traumatología. El Darío Contreras, el principal porque es donde acude la mayor cantidad de la población por algunos factores que no son parte de este espacio, pero que también está sobremandado el NEARIA, también está sobremandado el Juan Bosch. Y el hecho no es que la persona se enferme, en este caso que se enferme por accidente de tránsito, sino el hecho es evitar que precisamente se enferme. Precisamente leyendo y viendo las líneas de acción de la ministra, estaba hablando de que se va a introducir, van a establecer algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Educación. ¿En qué vía iría un acuerdo así? Necesariamente en poder dar educación vial desde los niveles básicos. Si un niño es capaz de manejar una computadora, aprender a manejar una computadora en estos niveles, y lo hace mejor que todos nosotros, entonces, si establece la conciencia de lo que es la tecnología de ahí, ¿qué más establecerla en algo todavía mucho más sencillo, que es precisamente de saber la responsabilidad de lo que es un volante? Entonces, con esto se descongestionaría totalmente. La otra fase está en la organización, del modelo. Hay muchos elementos, muchas patologías, productos de accidentes, productos de situaciones que no llegarían allá. Hay muchos traumas menores, traumas que se manejan de manera ambulatoria. Estamos hablando de lo que la persona llama los golpes, estamos hablando de las torsiones, de los esquinces, pero que son las lesiones donde se juntan dos huesos, ¿verdad? Que son las lesiones, son los ligamentos. Todos estos elementos de traumas menores pudieran ser manejados en un primer nivel de atención. Y aquí estamos hablando de reducir hasta un 50% la demanda hacia estos centros, grandes centros de atención que deberían estar para tratar los complejos, los accidentes que siempre se van a producir, porque no quiere decir que se van a eliminar totalmente, pero solamente estarían destinados a manejar lo complejo. Por lo tanto, un accidente de motor, que fue al que te referiste, Guillermo, no necesariamente te va a producir a ti una lesión tal que tenga que ir a un nivel complejo. Probablemente te pueda producir una lesión tal que pueda ser manejado en un centro de atención primaria. Entonces, con esto se descongestionaría estos hospitales, que es la otra línea de acción.
Los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria, la organización del modelo de prestación de servicios o de atender a las personas una vez están enfermas. Hay un tema que ha saltado a la luz pública en estos días a propósito de unas declaraciones de una ONG y de su directora, que decía que tenemos el problema de que los niños ahora puedan llegar a la condición de obesos, de obesidad en nuestras escuelas, a la luz de la extensión y la instalación más bien de la tanda extendida y el sistema de desayuno, comida y merienda en la escuela pública dominicana. Por primera vez no nos estamos preocupando por la desnutrición, sino por la obesidad. ¿Qué opina un médico sobre este tema? O sea, fíjate una cosa, uno de los grandes éxitos que nosotros tenemos como país, es haber reducido el problema de la desnutrición, la falta de la alimentación de la persona en un 50%. En un 50%, y lo logramos un año antes del 2015, o sea, fecha en la que se cumple y se le pasa balance a los objetivos del desarrollo del milenio. Que dentro de los objetivos, entiendo que el número 1 estaba el disminuir la pobreza extrema y el hambre. Eso ha sido uno de los grandes objetivos. Y el otro, el impacto que ha tenido la alimentación escolar en mantener a las personas en las escuelas, en el sistema educativo, una vez llegan. O sea, disminuir lo que el concepto de lo que, o sea, llamamos la deserción escolar. Por lo tanto, tiene un impacto beneficioso directo tanto en la educación como en la salud. No creo que vaya uno de los grandes problemas a futuro, o sea, crónicos que tienen las grandes poblaciones y más la población que tienden a cronificarse al envejecimiento son las enfermedades crónicas. Estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el manejo del colesterol. Es la gran preocupación de nosotros como sociedad. No creo que dentro de las políticas, de Estado, en el plano de la alimentación esté el darle una alimentación a las personas, a estos niños, para que mañana se vayan a convertir en la adultez temprana en enfermos. O sea, no es esto. La alimentación que se va a llevar a cabo aquí tiene que ser obligatoriamente una alimentación bien balanceada, con los elementos esenciales, o sea, que son los carbohidratos, grasas y proteínas, en un equilibrio normal que no va a contribuir a crear mañana una persona enferma. Es más, yo diría todo lo contrario, porque van a aprender a alimentarse en las escuelas, olvidándose de todos estos elementos como el de la famosa comida rápida, el hamburger, cosas que tienen alta carga de grasa, de carbohidratos, tiene baja proporción de lo que le llaman micronutrientes, que son los que intervienen en la formación, del cerebro y posibilitan que, todo el conocimiento que se vaya a adquirir mañana se pueda, transformar, este elemento en un ente productivo. Y por lo tanto el impacto que va a tener de manera directa en la economía, en el Producto Interno Bruto. Se nos agotó el tiempo, pero dígales a la gente que le está mirando si estamos preparados para enfrentar un caso de ébola en la República Dominicana. ¿Se han hecho los preparativos? Tiene Claro 2 sí. segundos, dice el director. Sí, claro que sí, porque lo primero es el tema de la vigilancia. Y si llega alguna persona afectada del ébola o de estos países donde está, por el aeropuerto, poderlo captar inmediatamente y llevarlo a un centro donde tenga una cuarentena y se le pueda dar el tratamiento adecuado. ¿Y eso está preparado? Todo eso está preparado, de manera tal que el mismo no se expanda hacia toda la población. Podemos estar tranquilos entonces con lo del ébola y con lo de la tanda extendida y la alimentación, porque además es balanceada y está bajo vigilancia de las instituciones internacionales que tienen que ver con estos temas. Gracias, doctor Roberto Lafontaine, a quien hemos tenido aquí, director del Hospital Darío Contreras, hablándonos sobre todos estos temas de salud y después, desde luego,
esperamos que continuemos con esta agenda fundamental de la salud del pueblo dominicano aquí en Ojalá. Usted quédese ahí, que ahora vamos a hablar con los productores de arroz, de limón de Yuna, la FALI,